Dios les bendiga de una manera muy especial, hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están viendo en esta oportunidad. Nos encontramos una vez más en una transmisión más de su programa titulado Formando Discípulos, un programa que ha nacido para poder compartir la palabra del Señor, enseñanzas fundamentales, doctrinas fundamentales de la palabra del Señor para el desarrollo integral de cada uno de los creyentes, especialmente los recién convertidos, ya que como Ministerio Internacional, el León de la Tribu de Judá ha vencido, este canal cuenta con diferentes programaciones, dentro de las cuales hay personas que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nos es un gusto que estas personas pues puedan ponerse a cuentas con el Señor, pero también hay muchas de ellas que no tienen un lugar donde congregarse, donde ser formados, y en esta oportunidad, bajo esa necesidad, ha nacido este programa Formando Discípulos, un programa el cual esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Hoy estaremos dando inicio al mes de enero. Recordemos que tiene 5 jueves. El jueves pasado no estuvimos transmitiendo, pero las 4 enseñanzas correspondientes a este mes de enero son las siguientes. Las comparto a continuación. Tenemos para este día el tema la santificación. El día 16, la Trinidad de Dios. Vamos a estar hablando de la doctrina de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 23 tenemos el tema el fruto del Espíritu. El 30, los dones espirituales. Estos son los temas que nos van a ocupar durante este mes de enero. Esperamos de que usted mantenga su sintonía y damos gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo. Y para poder entrar ya en materia del mensaje o el tema, la clase que nos ocupa este día, vamos a darle introducción a este programa. Recuerde, esto es Formando Discípulos, una guía para recién convertidos, pero aquellos que ya conocen a Jesucristo desde hace mucho tiempo, también pueden quedarse con nosotros y compartir y juntos aprender. Y como siempre digo, retroalimentar aquellos temas que nosotros necesitamos manejar muy bien para nuestro propio beneficio y también para presentar defensa de nuestra fe. La intro y después venimos ya con la materia de este tema, la santificación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Le damos la bienvenida al programa Formando Discípulos. Formando Discípulos. Una guía de discipulado cristiano para recién convertidos. Presentado por Alduví Hernández. Por la señal de TV, el León de la Tribu de Judá ha vencido. Bienvenidos. Muy bien, ahí teníamos la introducción a este bonito programa. Vamos a la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 14, para la gloria del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor amado, por esta porción de las Escrituras que hemos podido leer en esta bendecida hora. Te pedimos, amado Dios, que seas tú respaldando de una manera muy especial esta programación, que podamos aprender de tu palabra. Señor, dame la dirección de tu Espíritu Santo para poder compartir este tema y ser de edificación para todo aquel
que está conectado y conectada a esta transmisión. En el nombre poderoso y santo de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que este contenido es para poder formar a aquellos recién convertidos, aquellas personas que necesitan aprender. En ningún momento es con el objetivo de crear polémica o mucho menos entrar en controversia. Si usted es afín a otro tipo de pensamiento, a otra corriente de pensamiento, pues respetamos eso. Si usted quiere preguntar algo de lo cual sinceramente quiere aprender, pues también puede consultar a la línea que tenemos habilitada y es probable que nosotros lo desarrollemos en algún otro tema. Recordarle que ya llevamos 8 temas que están previamente grabados ya en YouTube de estos 2 meses anteriores que se ha presentado este programa. Ahí va a encontrar varios temas importantes que ya hemos visto. Muy bien, hoy nos ocupa el tema la santificación. La santificación, amados hermanos, es la separación del pecado. O esa es la cosmovisión cristiana que se tiene de la santificación. Es una separación del pecado tanto de forma interna como de forma externa y apartado para Dios. Es importante lo que nosotros hemos leído en Hebreos capítulo 12 versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios apartando al creyente para sí mismo. Eso es santificación. Cuando Dios salva a una persona que se arrepiente de sus pecados y es justificado, es regenerado, también es santificado. Y vamos a entender, amados hermanos, que a través de la palabra del Señor hay una santificación posicional. La santificación posicional es el beneficio que nosotros recibimos, la santificación que Cristo nos da, la santidad que Cristo vierte en mi vida en el momento en que su gracia es extendida para perdonarme. Recordemos lo que yo le decía con la santificación, con la justificación de que Jesucristo fue el medio por el cual nosotros recibimos perdón, pero no únicamente nos perdonó Dios y nos quedamos ahí como pecadores que fueron perdonados o delincuentes que fueron perdonados de su pecado, de su deuda, de su delito, sino que Cristo nos da la posición de hijo y Dios no nos ve como cualquier persona, sino que nos ve como hijos propios, hijos que hemos sido recibido ese título por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces la santificación posicional es la que se nos es imputada a través de nuestro Señor Jesucristo, un beneficio que yo no tenía, pero que Jesucristo me dijo: ten, te regalo esto, ten, te doy este privilegio, ten, yo morí por ti y ahora tú puedes ser de los santos delante de la presencia del Señor. Entonces hablamos con respecto a la santificación, de la santidad posicional, de la santidad, de la justicia, de la gracia que Dios ha derramado sobre mi vida. Y también está, en última instancia, la santificación progresiva, que es el que cada uno de nosotros como creyentes vamos desarrollando constantemente a través de la vida para poder agradar a nuestro Dios. Eso es, en términos generales, santificación desde la cosmovisión o desde el pensamiento cristiano. 3 aspectos distinguibles de la santificación. Decíamos en primer lugar, la santificación posicional es el acto en el cual el creyente es apartado para la posesión de Dios y declarado santo por medio de la fe en la obra justificadora de Cristo. Es decir, en el momento de la salvación, el creyente es apartado para Dios y considerado posicionalmente santo. Cuando Dios nos rescata del lodo cenagoso, cuando Dios nos rescata de la mundanalidad de esta tierra, cuando Dios nos quita la esclavitud del pecado, nos hace suyos y por lo tanto tenemos una santidad posicional. Para explicarle muy bien este beneficio, por ejemplo, cuando en una casa, pongámoslo de esta manera, hay un hogar con el padre, la madre y dos hijos. Y la mamá se encarga
naturalmente de las cosas domésticas y cuida a los niños en un hogar tradicional para que el ejemplo sea sencillo. El padre se encarga de salir y proveer el recurso para sustentar esta familia. Cuando va ya al retiro de su quincena o de su semana o de su mes, cuando le dan el cheque o le extienden el efectivo, se lo están dando a él. Pero a través de la posición que tiene sus hijos, sus hijas y su esposa, también son beneficiados de esa bendición, de ese pago. Es decir, cuando el hombre compra alimentos, no son solamente para él, sino que son beneficiados también los de su casa. Cuando él compra quizás algún artículo como una televisión, un ventilador, algo por el estilo, no es beneficiado únicamente él, sino que es beneficiada toda la familia. Entonces, aunque es uno el que cumplió el requerimiento para obtener aquel salario, todos los que están bajo la cobertura de él tienen el beneficio. Así es, nuestro Señor Jesucristo fue el que pagó el precio. Él fue quien llevó la carga a la cruz. Él fue el que cargó con mis culpas, con mi pecado. Y Él recibió, amados hermanos, justicia. La justicia divina de Dios. Y Él trajo ese beneficio. Y cada vez que alguien se incorpora a la familia de Cristo, Cristo lo beneficia con este bonito elemento y estado que es la santificación. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Escuche bien este aspecto tan importante, que en primer lugar estamos viendo de que el apóstol Pablo se refiere a los hermanos en la iglesia de Corinto como los santificados en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos tenían esta santidad posicional, pero ojo a esto que vamos a ir viendo posteriormente. Ellos no eran perfectos. Si usted se fija en la primera carta, el apóstol Pablo resalta y exhorta duramente grandes errores y pecados que se estaban cometiendo en esta iglesia. Entonces, el hecho, amados hermanos, de que nosotros seamos santificados no significa que seamos perfectos. Y la gente por eso muchas veces le molesta que nosotros nos consideremos santos, porque ellos consideran santo a una persona que no falla, a una persona que es intachable, a una persona que no comete errores. Y es por eso de que muchas veces llaman santos a los representantes de algunas figuras que ellos han tomado de la Biblia, que son de hierro, que son de yeso, que son de madera, y ellos están ahí, obviamente no hacen ni bien ni mal, y por lo tanto le llaman santos. Pero nosotros, a la luz de la Biblia, nosotros somos santos, no perfectos, somos santos, hemos sido santificados por nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo estamos viendo en la carta que el apóstol Pablo les escribe a la iglesia en Corinto. Le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Está hablando de la santificación posicional. Y aquí viene la santificación progresiva, o la santificación, el llamado que Dios nos hace a nosotros en la siguiente parte de este versículo: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, en todo lugar hay necesidad, en primer lugar, de ser santificado, y en segundo lugar, de ser santos, de ejecutar o llevar a la práctica y a la acción una vida santa, una santidad progresiva, que ya la vamos a ir viendo posteriormente. Pero quiero ahondar en este tema de la santificación posicional. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas
de la gloria de su herencia en los santos, o sea, refiriéndose a todos aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados, que han sido justificados, regenerados y ahora santificados. Tengo otro pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Escuche bien lo que yo le decía, el ejemplo que yo le presentaba del padre de familia que va, que trabaja, que recibe un salario y que ese salario es de beneficio para toda la familia. Jesucristo fue en simbología o en representación ese padre que dice, en esa voluntad que somos santificados, ¿mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, mediante el sacrificio de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Esta es la santificación posicional o la santidad posicional que todo creyente tiene. Ahora viene la santidad progresiva, que es una obra progresiva de Dios. Escuche bien esto. No es, amados hermanos y amadas hermanas, únicamente un esfuerzo humano, porque no podríamos, seríamos incapaces. Es Dios y el hombre. Es una santidad, amados hermanos, que se va desarrollando a medida que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos también el Espíritu Santo y Él nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. Yo tengo cosas que mejorar y el Espíritu Santo, gracias a Dios, no se ha cansado conmigo y sigue trabajando en mí. Sigue teniéndome paciencia y sigue mostrándome cuáles son aquellas cosas que no están bien en mí y que va a ir mejorando, porque no soy perfecto, en definitiva. Pero Dios está trabajando en mí y esa es una santidad progresiva que nosotros vamos efectuando en nuestro diario vivir. Esta es una obra de Dios, en primer lugar, de Dios y del hombre. O sea que el hombre está involucrado porque es en él que se efectúa. No es que nosotros tengamos la capacidad, sino que nosotros somos el campo en el cual Dios viene haciendo esta obra tan gloriosa, esta obra tan maravillosa de la santificación. Esta obra nos lleva cada vez a estar más libre del pecado y a ser cada vez más semejantes a Cristo en nuestra vida diaria, en nuestra vida real. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el ser humano, cuando está en Cristo, dice la palabra del Señor que es nueva criatura, pero a su misma vez tiene la capacidad de disponer sobre el bien y sobre el mal. Tenemos esa facultad. A nadie se nos ha quedado en blanco el cerebro o el corazón y hemos recibido instrucciones precisas de qué vamos a hacer y de qué no. No, claro. Seguimos siendo humanos. Seguimos, amados hermanos, teniendo una naturaleza pecaminosa con la cual debemos luchar constantemente. El viejo hombre, la vieja mujer, que posteriormente vamos a ver cuándo va a tener el fin de esta vieja naturaleza que habita en nosotros, que está controlada en nosotros por medio de la fuerza que el Espíritu Santo genera en cada uno de nosotros. Quiero que leamos, amados hermanos, lo que dice la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo va a hacer? El mismo Dios de paz. Y esto es continuidad de lo que ha venido hablando. Ha venido hablando de Dios, ha venido hablando de la obra de Dios. Y aquí dice, y ese mismo Dios, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, es Dios quien está haciendo el trabajo de guardar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo en santidad delante
de su bendita presencia. La palabra santidad muchas veces le tenemos miedo, no nos gusta hablar de ella por los malos entendidos que muchas veces se pueden generar, pero cuando nosotros nos detenemos a escuchar cuidadosamente, sin hacer aseveraciones, antes de comprender realmente de lo que se está hablando, entendemos la palabra del Señor para beneficio nuestro. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18? Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. El Señor va transformando nuestro carácter, el Señor va transformando y va limpiando nuestras vidas. Aquellas cosas, amados hermanos, que de pronto no están de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos está trabajando, Él nos está enseñando, Él nos está guiando, Él nos está fortaleciendo, porque durante estemos en esta vida, durante estemos en esta tierra y durante estaremos en este mundo, amados hermanos, debemos de sostener una lucha contra el pecado, una lucha contra la maldad, porque no somos máquinas, no somos robots. No, somos una creación diferente, somos personas que nos acercamos a Dios y nos guardamos para Dios, no por una automatización, sino por voluntad, por amor, por respeto, por reconocimiento de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces nosotros, amados hermanos, estamos llamados a santificar nuestra vida cada día en el servicio del Señor. Esta es una obra de parte de Dios, claramente. Y se le ordena al creyente, amados hermanos, trabajar y crecer en santidad personal. Sí, yo puedo, amados hermanos, apegarme a la Escritura. Y cada día que yo me apegue más a la Escritura, estaré avanzando en esa santidad progresiva. En esa santidad. Porque muchas veces estamos agobiados por la maldad, cargados de pecado, cargados de cosas incorrectas. Y mientras no vayamos a la luz de la palabra, no vamos a entender el problema. Pero Dios nos está llamando a que arreglemos nuestra vida, a que nos santifiquemos, a que nos guardemos. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche bien, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. Es que las dos cosas están a la par, están yendo en el mismo rumbo, porque yo por mi propia decisión no puedo hacer nada. Pero Dios está poniendo en mí el querer como el hacer a través del Espíritu Santo. Cuando yo cometo un error, cometo una falta, y el Espíritu Santo me hace ver y me dice: tú incurriste en esta falta. Me hace sentir que estoy mal y no me deja tranquilo. Y no basta con únicamente arrepentirme o pedirle perdón, sino que también necesito enmendar ese error. En un caso hipotético, que yo maltrate a mi esposa, que yo la golpee, que le dé una bofetada, que le dé una patada, y que después de hacerlo únicamente le pida perdón y le diga: mi amor, perdóneme. Está bien, ella me perdona, pero el siguiente día vuelvo a hacer lo mismo. El Espíritu Santo me lleva a indicarme mi error y yo debo de esforzarme por cambiar, por sostenerme de la mano de Dios y que Él me cambie, que Él me transforme y dejar de tener esa práctica que no corresponde a gente apartada para Dios, que es lo que significa el término santo, apartado para Dios. ¿Por qué, amados hermanos, la gente o la sociedad en general, cualquiera puede fallar? Y voy a mencionar algunos nombres. Puede fallar un testigo de Jehová, puede fallar un católico, puede fallar de muchas
religiones. Pero alguien que se llama ser cristianos, o sea, alguien falla, digamos, de todo esto y no pasa nada. No pasa nada. O sea, a nadie le es extraño ver a alguien que se denomina católico, fumando, ingiriendo alcohol, en una fiesta. O sea, nadie dice nada por eso. Pero, ¿qué pasa en caso contrario cuando es un cristiano, cuando es un evangélico? Entonces ahí viene todo encima, todo el mundo encima. ¿Por qué razón? Porque hasta la misma gente sabe y tiene las expectativas de que alguien que realmente ha conocido a Dios está apartado de todas esas cosas, está apartado de lo malo, está santificado para Dios, está reservado para Dios. Entonces, ¿cómo no lo vamos a entender nosotros también como hijos de Dios, que estamos llamados para vivir una vida diferente, para vivir una vida que va en contra de la corriente? Recordemos lo que la palabra del Señor nos dice: basta ya. El tiempo que hemos vivido en lujurias, en borracheras, en todo tipo de malos hábitos y de idolatrías que hemos tenido. Que antes corríamos en el mismo desenfreno que los gentiles y ahora les parece cosa extraña de que ustedes vivan una vida diferente. Dios nos llama a través de su palabra a vivir una vida diferente. Dios nos pone los recursos, Dios nos pone el querer como el hacer, Dios nos pone la fuerza del Espíritu Santo, pero nosotros también debemos de poner de nuestra disposición con respecto a esta santificación progresiva. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor, amados hermanos, en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1? Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche bien el llamado que se nos hace. Así que, amados hermanos, siendo y puesto que nosotros tenemos tales promesas, promesas grandes, promesas de redención, promesa de ir al cielo, siento que tenemos tales promesas, que dice: limpiémonos. Aquí habla de la parte que yo hago, de la parte que yo dispongo. Limpiémonos de toda contaminación de carne, o sea, humana, y de espíritu, en la parte espiritual. Limpiémonos de todo tipo de contaminación. Limpiémonos. Cuidemos las vestiduras que se nos han sido encomendadas. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos llama a que nosotros cuidemos nuestra vida, que limpiemos nuestra vida. Ya hemos sido salvados, justificados, regenerados y santificados en la redención que Cristo proveyó para nosotros. Pero debido a que estamos todavía en esta tierra, necesitamos limpiarnos de todas aquellas cosas que muchas veces están mal, incorrectas en nuestra vida, en nuestro ser. Y Dios nos llama a través de su palabra a que nosotros podamos proceder a este aspecto tan importante de la santificación progresiva. Tercer aspecto de los tres tipos o aspectos distinguibles de la santificación. La santificación perfecta. Aquí viene algo tan maravilloso. Esto tiene que ver con la consumación del proceso de la santificación realizada por Dios. Esto en el momento en el que el creyente va a la presencia del Señor. Esto consiste en la victoria total y final del creyente sobre el pecado y todos sus resultados. Este tipo de santificación tiene que ver con la liberación de la presencia del pecado. Esto acontece cuando una persona muere, por ejemplo. Dice la Biblia
Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, porque uno de los beneficios que obtienen es la santificación perfecta. Cuando alguien muere, amados hermanos, obtiene la santificación perfecta en el sentido de que ya no puede pecar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto nos puede durar una santificación perfecta a nosotros? ¿Cuánto? Estando en vida. Por ejemplo, si yo he cometido muchos pecados, muchos pecados, ahora mismo yo me pongo a cuentas con Dios, Él me perdona de mis pecados. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que yo vuelva a fallar? ¿Cuánto tiempo puede pasar para que yo vuelva a tener un mal pensamiento? ¿Cuánto tiempo? Porque todos en esta tierra y todos en esta vida necesitamos estar en constante comunión con Dios. ¿Por qué Jesús nos deja la oración modelo y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras ofensas. ¿Por qué razón? Porque seguimos siendo imperfectos, porque seguimos fallando, porque tenemos, amados hermanos, la necesidad de arrepentirnos delante de la presencia del Señor siempre. Siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie puede pasar una semana en santidad perfecta. Ni aunque se vaya a la montaña, ni aunque se encierre en el templo. O sea, no hay forma. Estando en vida, pero hay un estado de santificación perfecta que es cuando el creyente muere, que va a la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo corruptible, estos pensamientos corruptibles, este corazón corruptible se viste de incorrupción. No hay más malos pensamientos, no hay más imperfección en mí, no hay más. No hay más. Ahora soy un alma que fue comprada por medio de la sangre de Cristo, que guardó la palabra del Señor en esta tierra y ahora está a la presencia del Señor y el mal ya no lo puede tocar. Es la liberación completa de la presencia del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y también va a acontecer esto en el día grande de nuestro Señor Jesucristo, que es el rapto de la iglesia. Cristo viene. Cristo viene a levantar un pueblo que se está guardando en paz, que se está guardando en santidad. Un pueblo que ha sido santificado por la santificación posicional de Jesucristo y un pueblo que ha estado manteniendo esa santificación a través de la santificación progresiva que cada uno de nosotros hacemos cuando guardamos la palabra del Señor. Filipenses capítulo número 3, versículo 20 en adelante dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, de donde también esperamos al Salvador, el cual nos va a transformar por completo. La palabra del Señor también dice: el que comenzó la buena obra en vosotros, se encargará de perfeccionarla hasta el día de su venida, hasta el día de Jesucristo. Escuche bien, el que comenzó la buena obra. ¿Cuándo comenzó la buena obra? Desde el momento en que murió por mí en la cruz y desde el momento en que me dio la oportunidad de conocerle a través de su palabra y recibir el regalo de la gracia. Él comienza esa obra en mí y sigue trabajando conmigo a través de su Espíritu Santo. Y en el día de su venida, Él perfeccionará esa obra. Entonces sí seré un santo perfecto. Sí, entonces sí. ¿Y quién lo hizo al principio? Escuche bien, es que Dios nunca sale de la ecuación. Porque no quiero que nos desenfoquemos en este sentido. No vayan a decir: oh, el hermano Alduví está enseñando de que no necesitamos a Dios dentro de la ecuación, que podemos nosotros con nuestras propias fuerzas recibir la santificación. Más adelante vamos a ver ese tipo de pensamiento. Yo no estoy diciendo eso.
De ninguna manera. Yo estoy diciendo completamente que ¿quién inicia la santificación? La santificación posicional completa nos la da Cristo. En la santificación progresiva, ¿quién es el que nos da las fuerzas para poder cambiar aquellas cosas que necesitamos? Dios. Dios está presente en la santificación posicional, en la santificación progresiva, y quien se encarga de perfeccionarla también es Dios. Dios nunca sale de la ecuación, porque sin Dios no podemos ser santos. Sin Dios no podemos ser libres del pecado. Sin Dios yo no tengo la fuerza para poder guardar su palabra. Sin Dios yo no tengo la fuerza para poder controlar mi vida. Necesito a Dios desde el principio y hasta el final. El que comienza la buena obra se encarga de perfeccionarla. Viene el día de la santificación perfecta. Por supuesto que sí. La palabra del Señor también nos dice, amados hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesucristo venga, cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Jesucristo? Es perfecto. Es perfecto. Yo ahora no soy semejante a Él. No se ha manifestado todavía lo que yo voy a hacer. Porque pueda que yo lo desilusione. Puede que ahora mismo yo me equivoque en una palabra. Puede que ahora mismo yo diga algo fuera de lugar. Y estoy exponiendo la palabra del Señor. Pero no soy perfecto. No se ha manifestado lo que he de hacer. Pero dice la palabra del Señor. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, al final de esta esperanza que nosotros tenemos, cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él. Tendremos la santidad perfecta. Seremos santos perfectos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, yo creo que ha quedado completamente claro este aspecto de cómo vemos el aspecto de la santificación desde el pensamiento cristiano y bíblico. Amén. Ahora, hay algunos aspectos que no son correctos. Y eso es, amados hermanos, o son los falsos conceptos de santificación. Ya les he explicado, de acuerdo a la Biblia, cuál es el concepto correcto de santificación. Ahora, hay falsos conceptos de santificación. La primera es, amados hermanos, la posición de los antinomianismo. Estos personajes o estas personas sostienen que por cuanto Cristo satisfizo completamente las demandas de la ley, el creyente es libre de vivir una vida como le plazca y que no hay razón alguna para luchar contra el pecado. O sea, una vida completamente liberal. Estos, amados hermanos, de los antinomismo, que significa prácticamente contra ley, o sea que la visión de ellos es que Jesucristo hizo todo lo que se debía de hacer para otorgarnos una posición santa delante de la presencia del Señor, y que el cristiano no debe de cumplir ninguna ley moral delante de la presencia del Señor. O sea que puede vivir como quiera, como se le antoje, y no pasa absolutamente nada. O sea, yo puedo vivir en adulterio, puedo vivir en fornicación, puedo vivir en borracheras, puedo vivir en lo que yo quiera y ya no estoy sujeto a nada. Absolutamente nada. Esa es una posición errónea y falso con respecto a la santificación. Porque es que no es posible que alguien haya sido santificado, que signifique apartado para Dios, y cómo es posible de que siga viviendo para lo malo. Si alguien ha sido, por decirlo así, amados hermanos,
preparado para algo, diseñado para algo, ¿cómo es posible que siga viviendo para lo que no ha sido preparado? Dios nos ha escogido, Dios nos ha apartado, que ese es el término de santo o santificado, para Él, para su obra, para su servicio. No es posible, amados hermanos, de que, como dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay manera, no hay forma. Si hemos sido transformados, si decimos que nos hemos arrepentido, es lo que yo le mencionaba al principio o a mediación de esta exposición. Si yo golpeo a mi esposa ahora, le doy unos golpes que la dejo moreteada completamente, pero yo me arrepiento y le digo, perdóname mi amor, perdóname porque te golpeé, pero el día de mañana lo vuelvo a hacer, entonces, ¿qué ha pasado en mí? No ha pasado nada, sigo siendo el mismo. Sin embargo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo pude tener un pasado oscuro, yo pude tener un pasado erróneo, y yo puedo seguir cometiendo algunos errores, pero si me arrepiento de mis pecados y le pido perdón a Dios, y si el Espíritu Santo está en mí, Él me va a ayudar para que a partir de ahí hay una nueva dirección en mi vida. Por lo tanto, esta posición es antibíblica, es antibíblico pensar, amados hermanos, de que una vez, amados hermanos, nosotros hemos reconocido nuestros pecados y Cristo nos ha santificado, ya no tenemos nosotros que hacer ningún esfuerzo para vivir una vida como le agrade a Dios. Esto es completamente antibíblico, porque estas personas, amados hermanos, si realmente hubieran entendido la gracia, pues no vivirían en el pecado. No vivirían en el pecado. Otra posición errónea, amados hermanos, es sostener que la santidad cristiana debe de ser cumplida y medida por una rígida conformidad a una amplia gama de reglas externas, bíblicas o no bíblicas. Por ejemplo, comidas, guardar días, tradiciones. Aquellos quienes se conforman a estas reglas son considerados santos. Aquellos que no lo hacen son condenados o considerados carnales. Esta es la línea del legalismo. Tenemos los dos extremos, el extremo del liberalismo y el extremo del legalismo. El liberalismo es que nada es malo y en el legalismo es que todo es malo. Bendito sea el nombre del Señor. Un aspecto legalista es, por ejemplo, decirle a una persona que si usa desodorante está condenado, está en pecado. Eso es legalismo. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es legalismo. Decirle a una persona, amados hermanos, que, por ejemplo, alguna tela en específico. No estoy hablando de la forma de la ropa, estoy hablando de telas. Que alguna tela en específico, si la usa, está en pecado. Hay personas que usan vestimenta de un solo tipo de tela. Y si alguien utiliza de otro tipo de tela, pues entonces está mal delante de la presencia del Señor, está en pecado. Eso es legalismo. Porque para ellos la santidad es cumplir las normas. Si yo cumplo a cabalidad las normas humanas, las normas de un reglamento, pues entonces estoy en santidad y soy intachable. Eso no es santidad. Eso es legalismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay normas que uno debe de cumplir, por supuesto, pero esto es en obediencia a la palabra del Señor y también a la organización a la que yo estoy afiliado. Pero eso no es la santificación, ese es el resultado de la santidad. Dios me mueve a mí a moverme en el sentido correcto, pero yo no soy santo. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Yo no soy santo por abstenerme de X o Y cosa. No. Sino que el hecho de ser santo es el que me impulsa a mí a desechar aquello que es pecado. El legalismo, amados hermanos, nos lleva a ser personas que distribuimos mala gracia.
la gracia del Señor Jesucristo. Dentro del legalismo están aquellas personas que consideran de que si alguien ya falló, ya no tiene arrepentimiento delante de la presencia del Señor, que ya no tiene oportunidad delante de la presencia del Señor. Pero siendo ese el caso, entonces nadie, porque es lo que yo les mencionaba, nadie puede mantenerse perfecto ni tan siquiera un día. Todos fallamos y todos necesitamos constantemente el perdón de Dios y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y es el llamado que Dios nos hace, que nos dice de que levantemos nuestras manos limpias. Limpias. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo, hay una cláusula que dice, perdona nuestros pecados. O sea que Jesús se equivocó cuando nos enseñó la oración que nosotros debíamos de elevar al Padre, o la forma en la cual nosotros debíamos orar. O sea que el Señor se equivocó cuando Él puso ahí, perdónalos, porque íbamos a ser perfectos. ¿Acaso no tengo necesidad yo de pedirle perdón a Dios? Por supuesto que sí, porque lo vengo repitiendo desde hace, en casi todos mis mensajes. Necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, esta es la posición del legalismo, que considera que ser santo es cumplir con ciertas normas. No. Porque hay mucha gente que cumplen esas normas, pero íntegramente o en lo secreto las violan esas normas. Y delante de una congregación o una asamblea ellos son santos, pero delante de la presencia del Señor no. Porque no es, o la santidad no se mide en base o en conformidad a esas cláusulas. No. Eso es legalismo. Es un falso concepto de santificación. Es como yo no lo puedo hacer que usted a la fuerza sea santo. Yo no puedo andar detrás de usted viendo qué hace y qué no hace. Y tratar de decir, mire, esta semana cometió tantos errores, es medio santo. No. Si usted es santo, esa misma santidad que hay en usted y el Espíritu Santo que mora en usted lo va a llevar a tener una vida íntegra delante de la presencia del Señor sin necesidad de que alguien lo ande vigiando o sin necesidad de usted ocultarse de alguien. Otro aspecto erróneo de la santificación es sostener que el creyente podría llegar en esta vida a un lugar de victoria total sobre el pecado y por lo tanto vivir perfectamente. Esto es la doctrina del perfeccionismo. O sea, sostener que hay personas perfectas en esta tierra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hijitos, si decimos que no hemos pecado, no está Dios en nosotros porque hacemos mentirosos a Dios. También dice la palabra del Señor, no hay hombre que se exprese o que hable y que no ofenda. Todos hemos ofendido con nuestras palabras. Y está la doctrina esta del perfeccionismo que sostiene de que hay personas que viven perfectamente en santidad. No hay manera, no hay forma. Cuando muchas personas se encuentran con este tipo de doctrinas, entonces huyen del evangelio, huyen de la gracia, porque dicen, yo no puedo ser perfecto. No, mi amigo, yo tampoco puedo ser perfecto. Dios está trabajando en mí y si tú lo recibes, si tú le aceptas, Él va a transformar también tu vida. Yo no sé si hay alguien que en esta hora quisiera recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Le estoy haciendo el llamado. Quiere ser un apartado de Dios, quiere recibir la santificación de parte de Dios. Ven a Jesucristo, Él quiere trabajar en tu vida. Escribe, yo acepto a Cristo, yo me reconcilio y vamos a orar por tu vida. Otro falso concepto de santificación, amados hermanos, es sostener que la carne puede dominarse y alcanzar la santidad mediante sufrimientos, mediante privaciones, mediante aflicciones a uno mismo o mediante el sacrificio de uno mismo. Eso es imposible. Por ejemplo, amados hermanos, hay muchas personas que creen que por medio de hacer X o Y sacrificio obtendrán la santidad total. Esto es llamado ascetismo, que prácticamente es, amados hermanos, como alcanzar la libertad del pecado, la libertad de la maldad,
o la perfección por vías humanas. Como por ejemplo, apartándome, irme a una montaña y vivir como un ermitaño. Hay corrientes de pensamientos que tienen este tipo de visiones. Por ejemplo, están los menonitas. Ellos construyen sus propias comunidades. Se casan entre ellos, se educan entre ellos, se dan trabajo entre ellos, porque ellos quieren tener una comunidad estrictamente santa. Les puede beneficiar en algunos sentidos, pero jamás ellos pueden tener por su propia cuenta, por su propio medio, la santidad total, la santidad completa. No hay manera. No hay manera. Necesitamos siempre a Jesucristo, necesitamos siempre a Dios en la ecuación. El hinduismo también propone esto, de que por medio de la meditación se puede llegar a un estado de liberación, donde no hay más mal, donde no hay más pecado, y que el hombre puede encontrar esa libertad de la maldad y ser perfectamente bueno. No es bíblico. No es bíblico. La santificación, amados hermanos, únicamente proviene de alguien que es santo. Bendito sea el nombre del Señor. No puede provenir de alguien que no, amados hermanos, lo ha, o no es la esencia de aquello. Eso es algo bien importante que nosotros debemos de entender. Jesucristo, que es Dios, es perfecto. Perfecto en todo. Vino a la tierra, no cometió ningún pecado, es perfecto en todo. De Él procede la santificación para nosotros. Pero ¿cómo es posible que yo le pueda otorgar algo a usted que no tengo? O a mí mismo algo que no tengo. No hay manera. Yo no puedo dar lo que yo tengo. No hay ningún ser humano que me pueda dar a mí lo que no tiene, que es justicia, perfección y santificación. No hay. Ni mucho menos yo puedo generarla hacia mí mismo. ¿Por qué? ¿Cómo puede un agua sucia limpiarse a sí misma? ¿O cómo puede un vaso sucio lavarse a sí mismo? Necesita la intervención de alguien más. La santificación, amados hermanos, es obtenida gracias al Espíritu Santo y la palabra de Dios. La dependencia de ellos resultará en una vida santa delante de la presencia del Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Escuche bien, no podemos sacar a Dios de la ecuación. No podemos. Necesitamos reconocer en nuestras vidas que somos imperfectos. Recuerde, recapitulamos, el tema de la santificación tiene 3 etapas importantes. La etapa de la santidad posicional, que es la que Cristo me otorga para que Dios no me vea únicamente como un pecador arrepentido, sino como su hijo. La santidad progresiva, que es la que Dios se encarga de guiarme a través de su palabra y de su Espíritu Santo para yo ir cambiando aquellas cosas que no están bien en mi vida. Y la santidad perfecta, que es la que vamos a experimentar hasta que Jesucristo venga o hasta que la muerte nos lleve delante de su presencia. Entonces podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? No habrá forma, amados hermanos, de que el pecado nos pueda separar del amor de Jesucristo, porque estaremos en un estado perfecto. Mientras tanto, le insto a que sigamos luchando, a que sigamos esforzándonos por dar lo mejor de nosotros para la obra del Señor. Todas aquellas cosas que están mal en nuestra vida, usted no las puede cambiar, yo no las puedo cambiar, pero Dios sí las puede transformar en nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude, pidámosle a Dios que nos transforme, pidámosle a Dios que Él trabaje con nosotros y que genere en nuestra vida esa santificación tan gloriosa, que no se aparte de nosotros su cobertura, que nos ayude a ser mejores cada día y un día alcanzar esa perfección.
Quiero orar por las personas que han de aceptar a Cristo o reconciliarse en esta hora. Repita después de mí: Señor Jesús, te doy gracias porque he escuchado tu palabra. Te pido perdón por mis pecados, por mi maldad. Soy pecador, he fallado delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Señor, recíbeme en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien recibo como mi Señor y Salvador. Limpia mi vida, justifícame, regenérame y santifícame. Lléname con tu Espíritu Santo para tener las fuerzas de perseverar hasta el fin y un día conocer al Dios que me ha salvado. Amén. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos que hoy te han recibido en su corazón. Señor, limpia sus vidas. Perdona sus pecados así como has perdonado los míos. Ayúdalos así como me has ayudado. Santifícalos, regenéralos, justifícalos. Haz una obra especial sobre sus vidas. Recíbelos, Señor, y dale las fuerzas para perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amados hermanos, damos gracias al Señor en esta oportunidad por este tema más que hemos desarrollado de esta programación Formando Discípulos. Les esperamos el próximo jueves para la gloria del Señor. Oren por mí. Vamos a estar tratando de aclarar, amados hermanos, o de exponer este tema de la Trinidad de Dios. Recuerde de que hay muchos debates y muchas confusiones a veces a través de las redes sociales, que está la línea que solamente creen en el nombre de Jesús, no creen en un Dios trino. Ellos malinterpretan y creen que nosotros pensamos o creemos que existen tres dioses. Pero esto no es así. Hay un Dios, un solo Dios, que se manifiesta en tres personas. Usted me puede decir, pero esto no es posible. Le dejo un adelanto. Por ejemplo, el matrimonio. Matrimonio es una palabra singular. La palabra plural es matrimonios. La palabra singular, o sea, refiriéndose a uno, es matrimonio. Pero un matrimonio está conformado por dos personas. Pero es un matrimonio con dos personas que forman un matrimonio, pero que tienen funciones distintas y son distintos. Entonces, la Trinidad no son tres dioses. No, es un Dios manifestado en tres personas. Ese es un pequeño adelanto de lo que vamos a ver el próximo jueves, si el Señor nos presta vida y salud para presentar este programa. Me despido de ustedes, amados hermanos, en esta oportunidad. Cuídense mucho. Busquemos la presencia del Señor lo más que podamos este año 2025. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor. Correcto. La palabra del Señor dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí me están acompañando. Qué bueno. Una sola carne. ¿Cómo es posible eso? Yo estoy casado y mi esposa ahorita está en otros asuntos, pero somos una sola carne. Entonces, un pequeño adelanto del tema de la Trinidad. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos. Este ha sido el programa Formando Discípulos. Me despido con la despedida de este programa. Soy hermano y amigo Alduví Hernández.
hemos presentado el programa Formando Discípulos, una guía de discipulado cristiano para recién convertidos, presentado por Alduví Hernández. Si desea recibir este material, escríbanos al WhatsApp más 503 7497 3187 a cabinas de TV. El león de la tribu de Judá ha vencido. Sintonícenos en el próximo espacio. Que Dios le bendiga.